Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acaba de perder el Sevilla en la Supercopa de Europa frente al Manchester City por los penaltis. El partido que quedó 1-1 al término de los 90 minutos. La gran novedad de la final es que no habría prórroga al ser meses de pretemporada, mes de agosto, y por ello se fue a los penaltis y Gudelj falló el último penalti de la tanda, el 5-4, lo mandó al larguero y con ello consiguió ganar el equipo de Pep Guardiola su primera Supercopa de Europa. Un partido que se jugaba en el Georgios Karaiskakis, en tierras griegas, en el Pireo, en un estadio pues siempre mítico del fútbol europeo, pues ya sabemos, en un lugar de dioses, del Olimpo, de filosofía, de un montón de cultura. Pues hasta allí van 1.500 aficionados del Sevilla, más en este caso del Manchester City, a presenciar esa gran final entre los dos mejores clubes europeos a día de hoy. El Manchester City, que había levantado la Champions League en el pasado mes de junio, y el Sevilla, que consiguió ganar, el equipo de Mendilibar, la Europa League. Un equipo de Nervión que afrontaba su 14ª final europea. Hay que recordar que el Sevilla ya tiene 7 títulos, las 6 Europa League más la una Supercopa que ganó en 2006 frente al FC Barcelona. Y una pena porque hoy el encuentro sí que es cierto que lo ha dominado más el Manchester City, ha tenido un montón de ocasiones, pero el Sevilla ha sabido defenderse muy bien, ha achicado agua en todo momento, y luego a la contra también ha estado en algunos momentos determinante con jugadores como En-Nesyri, que sí que es cierto que marcó el primer gol de la tarde, pero luego el jugador marroquí que falló algún que otro gol que podía haber sido el final, el detonante para haberse llevado en la gran Supercopa de Europa, un título pues que siempre da ganas de ver en estos meses, pues que todavía son partidos amistosos, aunque en este caso este año ya ha comenzado la Liga, pero bueno, al fin y al cabo un encuentro de estas características siempre mola de ver para cualquier aficionado al deporte. Vamos con las alineaciones. Primero la que sacó el equipo de Mendilibar, con Bono en la portería, que puede ser su último partido con la camiseta, con Acuña y Navas en los laterales, pareja de centrales compuesta por Gudelj y Bade, en el centro del campo Jordán y Rakitic, por delante Oliver Torres, en bandas Ocampos y Lamela, y en punta el goleador En-Nesyri. Y por lado del equipo de Pep Guardiola, que ha ganado su segundo título europeo después de la Champions, en el mismo año lo ha conseguido, y que viene de ganar también la Premier League. Lo dicho, alineación con Ederson en la portería, con Walker y Guardiol, en los centrales Akanji y Ake, en el centro del campo Foden, Rodri y Kovacic, y arriba Palmer, el joven Haaland y Grealish. Así fue como salió Pep Guardiola en esa final en el Pireo, en un estadio siempre mítico como el Georgios Karaiskakis. Un encuentro, como decíamos, dominado por el Manchester City, que la primera parte sí que es cierto que el Sevilla entró mejor, estuvo 15-20 minutos bastante bien asentado sobre el terreno de juego, con contras que eran bastante letales, con jugadores pues como ya pueden ser Oliver Torres, Lamela, luego también Navas subiendo por banda, que ha hecho un buen partido que luego ha terminado totalmente fundido, el jugador veterano ex de la selección española, y con un En-Nesyri que sí que es cierto que a balón parado, en este caso no ha sido balón parado, pero todo lo que sea por alto, las aerolíneas de En-Nesyri le dieron efecto, porque en el minuto 25, algo después del Ecuador de la primera mitad, consiguió marcar a un centro de Acuña por banda izquierda, y En-Nesyri, el marroquí, que se coló entre Guardiol, el jugador que acaba de llegar, el flamante fichaje del Manchester City, se coló entre Guardiol y entre Ake y consiguió marcar de cabeza un testarazo inapelable, el primer tanto del partido, que daba muchas ilusiones a esos más de 1.500 aficionados que estaban en las gradas del Sevilla en el estadio griego. Pues ya todo un país que evidentemente, pues que en un título de estas dimensiones, pues siempre apoya a un equipo como el de Nervión, que siempre da la cara, y que, como se suele decir, el Madrid es el rey de la Champions y el Sevilla es el rey de la Europa League. Hoy le faltó muy poquito para subirse al Olimpo, porque el Manchester City, a partir del gol, pues ya empezó a activar una marcha más. El Sevilla ya sabía que tenía que sufrir sí o sí, tenía que defenderse como pudiese, achicar agua en todo momento, luego también sostenerse de un gran portero, como en este caso es Bono, pero una pena porque los problemas económicos del Sevilla le hacen que tenga que vender a un porterazo, en este caso, como es Bono, que se marcha al Al Hilal por unos 20 millones de euros más o menos, y hoy seguramente haya vivido el guardameta internacional con Marruecos su último partido con la camiseta del Sevilla. Lo dicho, el Manchester City, que llegaba bastante después de ese tanto del Sevilla, pero que no conseguía marcar. Bono, que se hizo buenas paradas, luego en defensa el Sevilla
totalmente, era prácticamente imposible de generarle ocasiones 100% de peligro real, porque la defensa estaba siendo muy compacta, con Jesús Navas por banda que sacaba prácticamente todo, luego pues evidentemente jugadores bastante seguros como Bade, Gudel, Hakunia también por banda, luego también pues ese bloque bajo de Mendilibar que siempre suele dar efecto. Y en la segunda parte el Manchester City, que entró fuerte, pero el Sevilla a la contra también dio un zarpazo, y el Nesiri, que de nuevo estuvo a nada, estuvo cerquita. Si hubiera estado un poquito más acertado hubiera marcado el 0-2, eso fue sobre el minuto 56 más o menos, pero es un pase que le cae a Nesiri dentro del área y la paró bastante bien Ederson para evitar el que hubiera sido un palo bastante grande para el equipo de Pep Guardiola. Al no haber materializado ese gol, pues el Manchester City, que seguía metiendo más marcha, seguía siendo más superior en el campo ofensivo que el Sevilla, y fruto de ello en el minuto 63 marcó Palmer de cabeza el 1-1 a un centro del español Rodri. La pone con la derecha perfecta, un centro teledirigido a la cabeza de Palmer, y bueno, que no salió del todo bien la defensa del Sevilla, que tampoco estuvo del todo contundente, y el jugador que hoy jugaba como titular del Manchester City, Palmer, lograba el empate de la final. Como decíamos antes, la gran novedad era que al término del partido, al término de los 90 minutos, no iba a haber prórroga, sino que iba a haber penaltis, y esto al fin y al cabo pues era un buen aliciente, porque sobre todo el Manchester City iba por todas, porque no se quería la tanda de penaltis, al contrario que el Sevilla, que evidentemente pues un equipo como el de Mendilibar, que estaba sufriendo un montón, tener la oportunidad de no tener una prórroga en la que seguramente ibas a sufrir media hora muchísimo más los descuentos que se hubieran añadido, pues al no haber ido el ir a los penaltis, evidentemente era favorable para el equipo sevillano y no tanto para el conjunto de Pep Guardiola, que por eso lo seguía intentando. La defensa del Sevilla pues que sacaba como podía todos los balones, bueno, también bastante bien seguro, y poquitas ocasiones a la contra del Sevilla, que hizo algún que otro cambio. Jesús Navas, como comentaba al principio del vídeo, que no podía seguir porque estaba totalmente fundido, que a pesar pues es verdad que ya tiene bastante edad, pero que sigue haciendo siempre buenos papeles en las finales, y todavía tiene cuerda para rato el bueno de Jesús Navas. Con ello se llegaba al término del partido, al término de los 90 minutos, si no recuerdo más, añadieron 4 o 5 minutos más o menos, en los que tuvo alguna que otra el Manchester City para poder haber marcado y de esta forma no haber ido a los penaltis, pero finalmente se decidió en la tanda, que habían marcado 4-4, iba iguales, habían marcado absolutamente todos por parte de ambos equipos. Y el último penalti, el 5-4, si lo hubiera igualado el 5-5 el Sevilla, pues hubiera seguido la tanda, pero lo falló Gudel, el central, un jugador que esta temporada la ha pasado bastante mal. Recordemos cuando su hermano con el Córdoba sufrió un paro cardíaco y también ha tenido más problemas familiares, pues hubiera sido una alegría para él haberlo marcado, aunque no había sido del todo el definitivo en el encuentro, pero lo mandó, cosas del destino, lo mandó al larguero, y con ello el Manchester City se hacía campeón de su primera Supercopa de Europa, y el Sevilla se quedaba rozando el Olimpo de los dioses de su segunda Supercopa Europea, y el que hubiera sido su octavo título a nivel europeo. El Sevilla, que ya tiene 6 Europa League y una Supercopa de Europa, que le ganó en 2006 al FC Barcelona. Sí que es cierto que en las finales de Europa League el Sevilla ha ganado todas, las 6 que ha jugado, pero en las Supercopas tan solo ha ganado una, y es algo que se le resiste. Pues no mucho más que comentar. El Manchester City de Pep Guardiola, que ha ganado esta Supercopa de Europa en Grecia, en un partido que tuvo de todo, súper emocionante y no propio de un encuentro de agosto, pues prácticamente podríamos decir de pretemporada. Hasta el próximo vídeo, adiós. El Sevilla se queda rozando su segunda Supercopa Europea.